Salmo 136 en esta mañana. Te invito a que me sigas la lectura mirando la pantalla. Y el Salmo dice así: Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sejón, rey de Amorreo, porque para siempre es su misericordia. Y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. Y en heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Hermanos, estoy pensando esta mañana en todos aquellos que están pasando por momentos difíciles en su vida. Estoy pensando en todos aquellos hermanos de nuestra iglesia que están viviendo situaciones que consideran son situaciones de aflicción. Y cómo esta mañana Dios, a la luz de su palabra, puede fortalecer nuestro corazón, puede animar nuestro corazón para ayudarnos a poder sobrellevar las aflicciones de la vida y para seguir firme en nuestras convicciones de fe, a fin de seguir alabando y adorando a Dios con todo nuestro corazón. Por eso vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos bendiga a nosotros con su palabra, permita que podamos escuchar a Él en su palabra. Vamos a orar. Padre, estamos muy agradecidos por todo lo que tú haces y harás en nuestras vidas. Padre, quisiera rogarte y suplicarte esta mañana por la asistencia de tu Espíritu Santo, Dios, conduciendo mis pensamientos y también, Señor, mis palabras. Por favor, Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de todos los que estamos esta mañana, Señor,
esperando con ansias escucharte a ti, Señor. Por favor, que Espíritu Santo, Señor, nos conduzca por este Salmo 136. Nos permita, Señor, ver en él las grandezas de tu poder, Señor, los atributos de tu naturaleza. En el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias. Amén. Amén. Bueno, lindo poder ver que ya estamos a pocos salmos de terminar este precioso libro de los Salmos. Y esta mañana nos toca el Salmo 136, como nuestro hermano Alejandro ha dado lectura. Ahora, este es un salmo de alabanza a Dios, al igual que el Salmo 135 que escuchamos la semana pasada, es un salmo de alabanza. Ahora, este salmo exalta la misericordia eterna de Dios para con su pueblo. Ahora, en la tradición judía, este salmo se reconoce como con el título de el gran canto o el gran jalel, por la manera como representa la bondad de Dios hacia su pueblo y los motiva a alabar a Dios por su misericordia y por el firme amor de Dios para con su pueblo. Otros dicen que es el gran canto de alabanza porque en sus 26 versos tenemos que se repite la expresión porque para siempre es su misericordia. Ahora vemos también esta expresión en el Salmo 118. Se repite también esta frase de para siempre es su misericordia, a lo menos unas 5 veces. A través de las escrituras hebreas podemos darnos cuenta que esta expresión es usada en un contexto de culto, en un contexto también de victoria frente a los enemigos. Ahora veamos algunos momentos en que el pueblo de Dios expresaba esta verdad de que Jehová es bueno y que para siempre es su misericordia. Por ejemplo, lo vemos nosotros, vemos esa expresión en primer lugar en Primera de Crónicas, capítulo 16, versos 7, 34 y 41. Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 7, es el traslado del arca de David hacia Jerusalén. Y en su alegría, en su gozo, David dice lo siguiente: entonces en aquel día David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Ahora miren el verso 34. Y dice: aclamar a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Y el verso 41, enfatizando lo mismo: y con ellos, Emán, Jedutún y a los otros escogidos, declarados por sus nombres, para glorificar a Jehová, porque es eterna su misericordia. Segunda de Crónicas, capítulo 5 y el verso 13. Miren lo que dice en el contexto de Salomón trasladando el arca al templo, dice el verso 13. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos, con instrumentos de música, alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó, una nube, la casa de Jehová. Así que vemos esta expresión en momentos de gozo, de alegría, que tiene que ver con la presencia de Dios. Según de Crónicas 7, verso 3, dice lo siguiente: cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron. Y alabaron a Jehová diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Verso 6. Y los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas, con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Cuando David alababa por medio de ellos, asimismo los sacerdotes,
tocaban trompetas delante de ellos, y todo Israel estaba en pie. Segunda de Crónicas 20, verso 21, dice lo siguiente. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Jeremías 33, en el contexto de la restauración, después de la deportación, de venir de la deportación, Jeremías 33, versos 10 y 11 dice lo siguiente, así dice Jehová, este lugar del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén que están asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal, ha de oírse una voz de gozo y de alegría, voz de desposada y voz de desposada, voz de los que digan, alabar a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y finalmente, en Esdras capítulo 3 y el verso 11, en el contexto de poner los cimientos al templo, en la reconstrucción del templo, con el primer grupo que vino de Babilonia hacia Jerusalén, queda registrado de esta manera, Esdras 3, verso 11. Dice así, o desde el 10, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asad, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Por lo tanto, tenemos aquí un salmo que habla de alegría, de gozo, al ver, me parece, dos cosas en este salmo. En primer lugar, al ver lo que Dios es. Y en segundo lugar, al ver las obras de nuestro Dios. El Salmo, como muchos han dividido el Salmo en tres partes, en los primeros tres versos uno puede ver un llamado al pueblo para alabar a Dios. Versos 4 al 22, uno puede ver en todos esos versos las razones por las cuales es el pueblo llamado para alabar a Dios. Y finalmente, una conclusión en los versos 23 hasta el 26, un llamado general a que todas puedan alabar al Dios de los cielos. Así que el pueblo judío tenía muchas razones de por qué alabar el nombre de Dios. Y aunque no se sabe quién es el autor de este salmo, como no se sabe quién es el autor del Salmo 135, tampoco se sabe en qué contexto fue dado, pero me imagino que Dios permitió que fuera así para que podamos usar estos salmos en diferentes contextos, de tal manera que en todo momento y en todo tiempo tenemos que reconocer lo que Dios es y recordar las cosas que Dios hizo, hace y hará para sus hijos. Y yo quisiera que esta mañana todos nosotros que nos hemos congregado a través de este medio podamos adorar a Dios como lo estamos haciendo, alabar a Dios como lo estamos haciendo, pero con entendimiento, sabiendo la razón de por qué adoramos a Dios y no sencillamente un acto repetitivo que no tiene ningún sentido para nuestras vidas. Así que lo que vamos a hacer es pensar esta mañana en todas las cosas, las razones que tenemos nosotros para adorar el nombre de nuestro Dios, para exaltar el nombre de nuestro Dios, como dice el salmista, porque su misericordia es para siempre, pensando en las bondades de Dios
para nosotros sus hijos. Y empezamos en primer lugar reconociendo lo que Dios es. Lo que Dios es. Miren cómo empieza este salmo, los versos 1 al 3. Nos dice de esta manera: alabar a Jehová porque Él es bueno. Verso 2, alabar a Dios, al Dios de dioses. Verso 3, alabar al Señor de los señores. Así que el salmista empieza reconociendo lo que Dios es y empieza diciendo que Dios es bueno. Es Dios de dioses y Señor de señores. El énfasis está puesto sobre la naturaleza de Dios y la manifestación de su naturaleza hacia su creación. Que la creación clama la bondad de Dios, el amor constante de Dios y la gracia de Dios actuando en su creación, incluyéndonos a nosotros. La misericordia de Dios es para siempre. Así que comencemos pensando en que Dios es bueno, en primer lugar, como dice este primer verso. Ahora, el hecho de que Dios sea bueno es fundamental para todo lo que Él es y hace. La Biblia nos muestra que Dios es amor. Cuando uno lee 1 de Juan, capítulo 4, verso 8, dice, Dios es amor. Luego el verso 16 habla de que ese amor de Dios está en nosotros y nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Ahora, ese amor es una expresión de la bondad de nuestro Dios. Así que esa es una maravillosa razón para poder alabar a Dios. Alabar a Dios. Ahora es interesante pensar el término que se usa para llamar a alabar a Dios. Ahora, empieza diciendo alabar. Y ese término es diferente al término que ha usado el salmista en el Salmo 135, porque este término tiene la idea de confesar, de reconocer, de agradecer. Y entonces podemos pensar ahora en todo aquello que tenemos de parte de Dios, por lo cual nosotros podemos ver que Dios es bueno, que Dios es bueno. Y hagamos ese ejercicio esta mañana de poder pensar en todas las cosas que podemos reconocer y confesar que nos hacen ver que Dios es bueno. Ahora, el término alabar también encierra la actitud con la cual tenemos que confesar, que reconocer, que agradecer a Dios. El término tiene tanta fuerza que habla de convicción, habla acerca de constancia, habla acerca de nuestro amor en el reconocimiento, en el agradecer, en el alabar a nuestro Dios. Y hermanos, algunos podemos pensar, es muy fácil pensar que Dios es bueno cuando todas las cosas están bien. Es fácil pensar que Dios es bueno cuando tenemos todo lo que pensamos necesitamos. Es fácil pensar que Dios es bueno cuando todo nos sale bien. Pero ¿qué cuando hay circunstancias de aflicción? ¿Qué cuando hay circunstancias particulares de dolor? ¿Seguimos pensando que Dios es bueno? Sí, hermanos. Porque todo lo que hace Dios, lo hace con propósito. Y su palabra dice que sus propósitos, que los pensamientos que Dios tiene para con nosotros, son pensamientos de bien y son acciones de bien. Y entonces eso tiene que llevarnos a pensar que las circunstancias que vivimos tienen que producir algún tipo de bien para nosotros de parte de Dios, que es bueno en naturaleza. Por lo tanto, sus acciones son buenas, tienen un buen propósito para nosotros. El hecho de que Dios haya permitido
que estemos viviendo la situación que vivimos hoy en día. Y que estemos preocupados porque todos dicen vendrá una segunda ola de lo que se está viviendo. Y uno puede pensar entonces en que esto que estamos viviendo nos ha llevado a muchísimas personas a fijar nuestros ojos en Dios. Nos ha llevado a muchos otros, ha llevado a poder mirar sus vidas delante de Dios. Y a muchos otros ha expuesto sus vidas al juicio de Dios también. Por lo tanto, todo lo que Dios hace es bueno. Es bueno. Spurgeon decía, Él es bueno más allá de todos los demás. De hecho, solamente Él es bueno, en el más alto sentido. Él es la fuente del bien, el sustentador del bien, el perfeccionador del bien, el recompensador del bien. Por todo esto, Él merece constante alabanza de sus hijos. Dios, hermano y hermana, o amigo, amiga, que tú estás escuchando esta mañana, qué difícil es para muchos en situaciones adversas poder alabar a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Sin embargo, cuando vamos al Salmo 34, dice, bendecir a Jehová en todo tiempo. Tenemos que recordar que todo lo que Dios hace, lo hace para bien, para bien. Y eso tiene que traer consuelo y fortaleza a nuestra alma. Oh, hermanos, debido a que somos hechos a la imagen de Dios, nosotros sabemos algo acerca del bien. Pero tenemos que reconocer que habiendo entrado el pecado al mundo y habiendo pasado a toda la raza humana, nuestro conocimiento del bien ha sido corrompido. Y somos incapaces de hacer ese bien. Y la única manera de poder sintonizar con lo que Dios es cuando vamos a Él, rendimos nuestras vidas a Él y entonces tenemos ese concepto de bien en nuestras vidas. Eso que Él es hacia nosotros, como un atributo comunicable de Dios hacia sus hijos. Así que todo nuestro concepto del bien debe estar arraigado en lo que Dios es y en su bondad, porque para siempre es su misericordia. Ahora, la siguiente expresión que habla de dioses y Señor de señores. Ahora, repetidamente encontramos razones para agradecer y alabar a Dios. Así que aquí cada razón está conectado con lo que Dios es. Él es mayor que cualquier otro ser llamado Dios o cualquier otro Señor en relación con los seres humanos que tienen poder, algún tipo de poder o algún tipo de autoridad. Así que con esta expresión me parece el salmista lo que quiere dar a entender es que Dios está por encima de cualquier otro ser espiritual o ser humano, dejándonos ver de esta manera la grandeza de nuestro Dios. Ahora es interesante porque los nombres que usa aquí enfatizan algo de lo que Dios es en su naturaleza, de los atributos de Dios. En el primer verso dice alabar a Jehová y este es el título, el nombre que habla de que Dios es un Dios de gracia, es un Dios que da, que sostiene, que sustenta su creación. Es un Dios que satisface, es un Dios de misericordia. Verso 2 dice, alabar al Dios de dioses y el título ahí es, o el nombre ahí es Elohim, que expresa más bien el poder de Dios. Que no hay nada que Dios no sea capaz de hacer.
Y el tercer nombre de Señor de señores, el Adonai, que habla de la soberanía de Dios, dando a entender que no hay absolutamente nada ni nadie por encima de Dios. Y eso nos deja ver entonces la gracia de Dios, el poder de Dios y la soberanía de Dios que nos lleva a alabar a Dios porque para siempre es su misericordia. A reconocer eso de Dios, que como sus hijos, Jehová ha derramado su gracia sobre nosotros, que nos sustenta, que nos sostiene, que nos hace permanecer en el tiempo en sus caminos. El Elohim que nos lleva a ver el poder de Dios, actuando sobre las circunstancias de nuestras vidas. Y el Adonai que nos deja ver su control absoluto y el ejercicio de su autoridad sobre toda su creación. ¿Cómo no alabarle entonces? ¿Cómo no regocijarnos entonces en ello? ¿Cómo no reconocer la grandeza de nuestro Dios? ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no poder nosotros confesar lo que Dios es? Así que cuando miramos la historia podemos ver a la humanidad corriendo tras dioses y señores que solo han llevado al hombre a ofender a Dios y ser objetos de la ira de Dios. Sin embargo, su gracia, su amor, la bondad de Dios no se han agotado, pues el salmista nos dice que su misericordia es para siempre. Entonces tenemos muchísimas razones por las que esta mañana podemos agradecer a Dios. Tenemos que reconocer a Dios. Tenemos que exaltar el nombre de nuestro Dios. Más allá de las circunstancias que vives, porque aún esa circunstancia muestra que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Esas solas razones bastarían para postrarnos delante de Él, para ser responsables con nuestra adoración a Él. Pero en segundo lugar, los versos 4 al 22 nos hace un llamado a alabar a Dios por sus obras hacia su pueblo. Ahora esta segunda sección entonces abarca las obras de Dios, para lo cual el pueblo de Dios también es llamado a reconocer, a confesar y hablar de lo que hizo Dios y hace en su creación y hizo y hace para su pueblo. Y los versos 4 al 9 hablan de Dios el Creador. Dios el Creador, enfatizando primero con el verso 4 el poder de Dios. Y otra vez quiero tomar ahí una cita del gran predicador Spurgeon, hablando del verso 4, diciendo, todas sus obras son grandes en maravillas, incluso cuando no son grandes en tamaño. De hecho, aquellos diminutos objetos las podemos ver con un microscopio, como grandes maravillas, que incluso un telescopio es capaz de revelar aquellas cosas que no son cercanas a nuestra visión. Ahora, el salmista enfatiza aquí cómo Dios ha creado el universo con entendimiento, para enfatizar la sabiduría con la que Dios ha creado el universo, cada objeto en su lugar y cada objeto hecho con propósito, como podemos ver en todos los versos que tenemos del 4 al 9. Extendió la tierra sobre las aguas, hizo las grandes lumbreras, el sol para señorearse en el día, la luna y las estrellas para enseñorearse en la noche. En todo ello podemos ver la sabiduría de Dios. Pero hermanos, ¿saben? Todo ello es en beneficio nuestro. Todo ello fue en beneficio de lo que más tarde Dios diría. Creó al hombre a su imagen y semejanza. Todo lo hizo pensando en nosotros. En el lugar, en el espacio donde nosotros íbamos a desarrollarnos, donde su expresión máxima de creación iba a desenvolverse. Cuando yo leo estos versos,
miro el lugar que Dios preparó para que todos nosotros podamos habitar en ese lugar. Para que podamos tener todo, absolutamente todo lo que necesitamos. Eso nos muestra que Dios es bueno. No muestra el poder de Dios, nos muestra la soberanía de Dios y nos muestra la sabiduría con que Dios hace las cosas. Es grandioso este salmo. Nos lleva a ver cómo Dios nos ama. Cómo Dios quiere lo mejor para nosotros. Cómo Dios ha provisto espacio, lugar y sustento para la expresión máxima de su creación, para los seres humanos. Pero ¿qué hemos hecho? ¿Cómo hemos respondido a ello? Con ingratitud, con alejamiento, con soberbia, con altanería. Y por eso Dios ha permitido también que podamos tener todo lo que tenemos hoy en día. Porque nos hemos alejado de Él. Porque no le buscamos. Porque no nos hemos postrado delante de Él. Así que cuando uno mira todos estos versos, podemos ver entonces aquí que todo lo que Dios lo hizo pensando en el beneficio para la humanidad. Por ello el salmista en cada verso expresa que todo ello se debe a la eterna misericordia de Dios. La eterna misericordia de Dios. Tenemos que ser agradecidos con Dios. Reconocer, confesar que Dios es bueno por sus obras hacia la humanidad. En segundo lugar, podemos ver aquí los versos 10 al 22 y me parece que estos versos grafican perfectamente en la historia de Israel lo que es la historia de la salvación para la humanidad. Porque cuando miramos estos versos, nos habla de lo impactante que fue la historia de Israel y cómo Dios obró en sus circunstancias. En primer lugar, versos 10 al 15 nos habla de que Dios los libertó de su esclavitud en Egipto. Y eran momentos de dolor, momentos de angustia, tanto así que cuando uno lee esos versos que llamaron la atención de Dios, habla de que el pueblo clamaba con gran angustia hasta que fue oído su clamor delante de Dios. Nosotros, la humanidad tiene un problema serio, muy serio, y se llama pecado, que los lleva a estar esclavos de Satanás. Trasladando esta enseñanza concreta hacia el lado espiritual de la condición del ser humano, así como Israel esclavizado en Egipto, así es el hombre esclavizado en sus pecados, sin Dios. Sin Dios. Y eso tiene que llenar a nuestro corazón de agonía de ver cómo la raza humana va camino a la destrucción. Aquellos que no han rendido su corazón a Cristo. Y hermanos, nosotros somos esos portavoces de que Dios es bueno. Y en esa bondad de Dios estamos llamados a compartir su amor manifestado en la persona de Cristo para toda la humanidad. Y el llamado que Dios está haciendo a través de nuestros labios. Arrepiéntanse. Y yo espero que, aunque
estamos confinados a nuestros hogares o prohibidos de visitar a otras personas, no hayamos dejado de usar lo que Dios ha provisto en este tiempo, que es este medio, o Jitsi, o Zoom, o tu celular, para seguir compartiendo el amor de Dios. O cuando sales para hacer tus compras, o cuando sales para tu trabajo y tienes la oportunidad de verte con otra persona que tú sabes no conoce al Señor, pero sí sabes hacia dónde va y la condición de su vida. Israel esclavizado en Egipto es una figura del hombre esclavizado en sus pecados. En segundo lugar, versículo 16 nos habla de que al que pastoreó a su pueblo por el desierto. Y eso me hace ver a mí el sentido de que una vez que hemos sido rescatados, estamos peregrinando en esta vida, pero estamos peregrinando bajo el pastoreo de nuestro Señor, bajo el cuidado de nuestro Dios. Y estamos recibiendo todo aquello que necesitamos para nuestro sustento espiritual, como el Israel que salió de Egipto recibió todo aquello que necesitó para su sustento material. Y recibió el maná del cielo cada día por 40 años como su sustento físico para su permanencia en el desierto. Y aquellos cuyo corazón se rebelaron contra Dios quedaron allí, pero el resto pasó a la tierra prometida. Oh, hermanos, lindo ver cómo Dios pastorea nuestras vidas. Por algo dice Pablo en Filipenses que la buena obra que Dios ha empezado en nosotros la perfeccionará hasta el fin, y lo hace en este contexto de peregrinación de sus hijos hasta el tiempo que Él nos llama a su presencia. Versos 17 al 20 nos lleva a ver cómo Dios liberó a su pueblo de sus enemigos mientras estaban camino a la tierra prometida, y las batallas que tuvo que librar, pero las libró en nombre de Dios, y Dios liberó a su pueblo de sus enemigos en medio del desierto. Por lo tanto, tenemos aquí también una figura de cómo Dios nos libra también, nos fortalece y nos capacita para hacerle frente a las circunstancias que quieren llevarnos a desviarnos del camino suyo. Hermanos, vemos ahí entonces cómo Dios nos sostiene espiritualmente en medio de este peregrinar. Y cómo Dios nos fortalece frente a las tentaciones del mundo, cómo Dios nos fortalece frente a las acechanzas de Satanás, cómo Dios nos fortalece y nos anima y nos humilla frente a los deseos de nuestro propio corazón. Vemos entonces en la figura de Israel, siendo protegido de sus enemigos, cómo Dios protege y cuida nuestra condición de ser hijos suyos hasta que llegamos a su presencia, porque al final, versos 21 y 22 nos habla de el pueblo de Dios entrando a la tierra prometida, al lugar donde Dios los llevaba para que ahí pudieran disfrutar de leche y miel. Símbolos de abundancia, de gozo, de regocijo. Y me hace ver el lugar hacia donde vamos. Así que podemos ver todos estos eventos, en todas estas manifestaciones de la obra de Dios, podemos ver su misericordia. Y cuando pensamos ahora cómo Dios nos ha rescatado entonces de la esclavitud del pecado, nos pastorea mientras peregrinamos en este mundo, nos protege y fortalece para enfrentar al mundo, a Satanás y nuestro propio corazón, y finalmente nos espera una vida plena en su presencia, mejor que el lugar que tuvieron los judíos entrando a la tierra prometida. ¿No es bueno Dios? ¿No debemos clamar como el Salmo dice, para siempre es su misericordia?
Sí, hermanos. Por eso, qué fortaleza, qué ánimo, qué gozo para nuestro corazón pensar en la obra de Dios a favor de sus hijos. Cómo Dios ha preparado un lugar para que el ser humano pudiera habitar con todas sus comodidades. Cómo Dios obra para libertarnos y sostenernos como su pueblo durante todo nuestro tiempo de peregrinar en este mundo. Y ahora, en tercer lugar, cómo el constante cuidado y protección de Dios para su pueblo lo podemos ver en los versos 23 y 25 o al 25. El salmista pasa del pasado al presente. Sí, mira, verso 23, Él es que en nuestro abatimiento, ya está hablando del presente, en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Así que el salmista del pasado pasa al presente y enfatiza así que Dios no solo ha obrado con misericordia para su pueblo en el pasado, sino que sigue haciéndolo en el presente también. La idea aquí es que Dios no olvida a sus hijos, que Dios nos tiene presente en sus circunstancias. Es decir, Dios nos tiene presentes en su mente en cada circunstancia. Y aunque muchas veces nosotros no somos capaces de percibir a Dios, pero con toda seguridad está presente y dispuesto para sostenernos y fortalecernos en medio del sufrimiento. Por eso, si esta mañana tú estás pasando un momento difícil en la vida, mira a Dios allí porque Él es bueno. Porque Él es bueno. Y mira los propósitos de Dios en esa circunstancia para tu vida, que son propósitos de bien. Yo puedo ver también en estos versos que Dios rescata a sus hijos de aquellos que están prestos también para llevarles al sufrimiento. Cuando pensamos en los enemigos, debemos pensar en que una realidad constante para nosotros como enemigo es el mundo, es nuestro propio corazón. Es Satanás que quiere alejarnos de los caminos de Dios, hacernos tropezar y pecar delante de Dios. Pero sin embargo, la misericordia de Dios está presente para rescatarnos, para jalarnos y sostenernos en sus brazos. En tercer lugar, yo puedo ver también en estos versos que Dios hace posible que toda su creación tenga lo que necesita para vivir, porque así lo dice. Él da alimento a todo ser viviente. Dios hace posible que toda su creación tenga lo que necesita para vivir. Y eso es posible gracias a su eterna misericordia también. Ahora, debemos llevar esta verdad al plano espiritual y tenemos que afirmar que es Dios también quien da alimento a nuestra vida, alimento espiritual a nuestra alma. Que es Dios quien nos da lo que necesitamos. Y lo hace porque nos da entendimiento para su palabra por medio del Espíritu Santo que mora en nuestras vidas, en la vida de cada uno de sus hijos. Por eso todos podemos tener el alimento espiritual que nuestra alma necesita, porque todos tenemos al Espíritu Santo, los que hemos entregado nuestra vida a Cristo. Y el Espíritu Santo ilumina nuestras mentes. Y al iluminar nuestras mentes nos da entendimiento sobre la palabra, y eso alimenta nuestra vida espiritual. El Salmo termina como empezó. El Salmo termina llevándonos a todos a reconocer, a confesar y a alabar el nombre de Dios. Verso 26, alabar al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. El salmista termina de la misma manera que ha empezado, haciendo un llamado para reconocer, para alabar, para confesar al Dios de los cielos, pues Dios lo abarca absolutamente todo. No hay nada que escape del señorío, de la soberanía, o que ponga límites a su gracia. Por todo ello, debemos exclamar, como sus hijos,
que la eterna misericordia de nuestro Dios está presente en su creación y especialmente a favor de nosotros como sus hijos. De verdad que no hay nada, absolutamente nada que pueda impedir que podamos exaltar el nombre de nuestro Dios, de que podamos dejar de reconocer la bondad de Dios, porque el salmista nos dice, porque para siempre es su misericordia. Y aunque tú no lo veas, en medio de las circunstancias que rodean tu vida, la misericordia de Dios está presente. Para otros, quién sabe, es mucho más fácil ver la misericordia de Dios obrando en cada momento de nuestras vidas. Y sabes, hay una gran verdad en la Biblia, no en este salmo, que habla de que las misericordias de Dios se renuevan cada día para nosotros. Porque las circunstancias que vivimos cada día son diferentes una de la otra. Alabemos a Dios, exaltemos su nombre, porque Él es bueno. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias. Reconocemos, Señor, a la luz de tus atributos, tú eres bueno. Tú eres mayor, Señor, que cualquier otro ser espiritual o humano. Y tú eres soberano, Señor, que gobierna absolutamente todo. Y que has manifestado, Señor, tu misericordia en el bien que tú haces a tus hijos. Nuestro corazón, Señor, te alaba, te exalta, Señor, en gratitud, en reconocimiento a lo que tú eres y haces en tu creación y en la vida de cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús te damos gracias.